Y el doctor Ricardo Nieves, el más completo de los comunicadores dominicanos, da apertura a este rumbo de la tarde. Gracias, Domingo. Muchas gracias, Leila, Fafa, Jesse y Humberto. El camino de la privatización en el mundo, y particularmente en América Latina, encontró eco desde principios de los años 70, o más bien finales de los 60. Pero la obra inaugural, el Nuevo Testamento de la privatización, surge con una publicación que en 1944 Friedrich Hayek publicara con un texto denominado Camino de Servidumbre. Camino de Servidumbre es el Nuevo Testamento de la escuela austríaca del mercado como solución a los problemas de la humanidad en el mundo de la economía. Este postulado y filosofía económica significó un cambio radical con respecto al estado de bienestar, el estado welfare, o llamado también welfare state, o estado providencia, como se llamó a principios del siglo XX. Ese estado de bienestar, que era el estado que sustentaba los derechos fundamentales como centro del desarrollo del capitalismo, junto con las inversiones, las políticas monetarias y fundamentalmente el manejo de la macroeconomía como factor fundamental para el desarrollo humano, trajo consigo críticas y aprobaciones. Lo importante es saber que la filosofía política y económica que sustenta la privatización, el mercado como arma fundamental para solucionar los problemas humanos y el Estado como una especie de vigilante nocturno, tiene sus raíces en el liberalismo y que posteriormente una corriente denominada como neoliberalismo se apodera de esos postulados y de esa filosofía para refundar el pensamiento económico que había, de alguna manera, había sembrado la idea de David Hume y David Ricardo con las riquezas de las naciones, que es como la Biblia del liberalismo económico. El mismo David Hume y el mismo David Ricardo habían escrito textos que sirvieron de soporte a todo ese desarrollo ulterior. Ahora bien, en América Latina la corriente neoliberal empieza por el cono sur de América y se implanta Sangre y Fuego, con mucho derramamiento de sangre, tortura y dolor, en la dictadura chilena que se implantó a raíz del golpe de Estado en 1973 al presidente Salvador Allende. Allí empezó una escuela que desde Chicago, en Estados Unidos, se llamó como los muchachos de Chicago, o Chicago Boys. Ese experimento económico y político que tenía una gran tendencia a la incorporación de la empresa como factor filosófico en el desarrollo de la economía y del mercado, pues trajo también sus críticas y sus dolores. Era la privatización de servicios, era la privatización de determinadas áreas del Estado, que al final culminaron con la visión de un Estado empresarial. ¿Qué ocurrió tiempo después? 20 años después, muchas de esas políticas fueron revisadas. Se refundaron con un concepto llamado el Consenso de Washington, que era una especie de decálogo en el que se establecía reducción de los impuestos, reducción del gasto, reducción del Estado, aumento del mercado, aumento de la presencia de las empresas, aumento de los empresarios, de la sociedad civil, y entre otras también conjeturas y postulaciones, se establecía que el Estado debía de ser más que un vigilante, una especie de guardián nocturno, que solo supervisara las actuaciones del mercado. Pero vaya usted a ver, las grandes crisis que se sucedieron una tras otra dentro del modelo capitalista terminaba por desmentir muchos de esos postulados. En la crisis del 94 fue el Estado que tuvo que asumir los grandes riesgos y las pérdidas. En los llamados subprime del año 2007-2008, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, otra vez fue el Estado que tuvo que intervenir y salvar todo el sistema económico. Y en la República Dominicana, en el año 2003, la crisis bancaria, con un derrumbe completo del sistema financiero y bancario, fue el Estado que tuvo que asumir, vale decir, el pueblo que tuvo que pagar todos los desmanes y la bancarrota del sistema económico. Nueva vez con la pandemia, para no alargar la historia,
Es el Estado que tiene que asumir los costos, los riesgos, los préstamos, los bonos soberanos y también las grandes inversiones que deben de hacerse a partir de esta gran crisis económica y sanitaria. En fin, lo que queremos decir es que la privatización es muy buena para los privatizadores que obtienen la ganancia, pero no es nada positivo para el pueblo y la sociedad que tiene que pagar los platos rotos cuando se producen crisis o cuando fallan algunas de las fórmulas o de las recetas que se emiten desde el ámbito de lo privado. De alguna manera, es como han dicho muchos de los teóricos de la economía de este siglo, es como una especie de privatización de la riqueza y de la ganancia, pero globalización de la pobreza y de las pérdidas que genera. Mucho cuidado con el tema de la privatización a todo dar y contra viento y marea. Por eso hay que destacar el comentario valiosísimo y humano de la cantante Juliana O'Neill, que tocando un tema de sumo interés humano, se plantó en el Congreso de la Curul que detenta como diputada por la provincia de Santo Domingo, y allí ella expresó que sería un despropósito, un desatino y un abuso privatizar el Hospital de Cáncer, el INCAR, que es el Instituto Nacional del Cáncer, que es al que acceden los pobres de la República. Ella, que fue paciente de cáncer y que además es una diputada actualmente, sabe muy bien lo que está diciendo. Esto lo decimos nosotros porque sabemos que hay aires de mucha gente en el gobierno de privatizar y de convertir en privado esferas del poder y algunos ámbitos de lo público que hasta ahora se habían salvado de la ola privatizadora. Si hay un derecho que no puede ser tocado ni concebido como un derecho de mercado, es el derecho de la dignidad humana, el derecho fundamental de ella, que es el derecho a la salud. Por eso valoro y saludo la posición de Juliana O'Neill, una artista. Qué bueno que lo hizo ella y que otros no lo vieron ni lo entendieron o tal vez no lo sintieron. Pero qué bueno que lo hizo ella, como artista, como mujer, como ciudadana, como diputada. Cuidado, mucho cuidado, porque hay recetas que el país no se la traga y no se la va a tragar nunca en el ámbito de la privatización. No hay que ir muy lejos para saber, finalmente, que muchos de esos hospitales que han sido privatizados tienen un stop para los pobres y para los desheredados de la fortuna. Hospitales como el Homs, como el Juan Bosch, como el Ney Arias, como la Plaza de la Salud, hospitales como el mismo Sedimat, o por ejemplo, hospitales que son considerados autogestionarios, no son de acceso público, ni se cumple el derecho humano a la salud integral de la población. Por eso la felicito, me identifico con ella y hago mías sus palabras y su sentir, con respecto al intento, la tentativa, la intentona de querer privatizar el Instituto Nacional del Cáncer, que es el único al que pueden acceder, repito, los pobres de la República. Estamos en pie con Juliana y con todos los que creen que el mercado no puede privatizarlo todo ni adueñarse de todo, y mucho menos de esos derechos que son íncitos a la dignidad humana, a los derechos humanos y fundamentales, por el que peleamos y seguiremos peleando, Humberto.